El suicida. Aquella madrugada, al entrar en su dormitorio, don Werther Respaldiza encontró una cama vacía y una nota encima del velador que decía así: Werther querido, para bien de ambos he decidido marcharme. Tú sabes que este paso, cruel para mí y también para ti, era necesario. Muchas veces estuvimos de acuerdo en darlo y no pudimos hacerlo por flaqueza mutua o porque nos amábamos demasiado, a pesar de todo. Hoy, sin dejar de amarte más que nunca, he reunido el coraje que me ha permitido partir. No te preguntes dónde. No me busques, nunca te olvidaré. Lisolet. Don Werther, que ya tenía bastantes botellas en el cuerpo, corrió automáticamente al bar, pequeño reducto situado entre el living y el repostero, y después de picar un poco de hielo, se sirvió un whisky triple con un tercio de sifón. Luego reptó hacia su cama y, como pudo, se durmió dramática y profundamente hasta el otro día, que era jueves. De este modo, el jueves 28 de octubre de 1900, don Werther Respaldiza se levantó con aire misterioso, a la hora del crepúsculo, y después de darse una prolongada y melancólica ducha caliente, se vistió de riguroso luto y dirigió sus pasos, como era su costumbre hacerlo a esa hora, al establecimiento denominado Ches Renato. Atravesó solemne y retraído el gran hall del bar, sin hacer caso de los llamados cordiales de sus múltiples amigos que le gritaban de todas partes: «Werther, Werther». Para aquellos buenos muchachos aficionados al póker y a la hípica, el nombre Werther no tenía ninguna implicación siniestra, ni estaba relacionado en modo alguno con la idea de suicidio. Solo intuían en forma oscura que Werther se llamaría así porque tal vez tenía un antepasado de origen inglés. Y sin detenerse, entró y se sentó en el más amplio y lujoso de los comedores reservados. Una vez sentado, procedió a pedir champán, caviar, orquídeas y cíngaros. ¿Es una celebración?, preguntó discretamente a Renato. No, es una despedida. ¿Cuántas personas? Una sola, yo mismo. Todo resultó perfecto, menos los cíngaros que estaban faltando en ese momento y fueron reemplazados por cantantes mexicanos premunidos de violines. Don Werther no tardó, sin embargo, en acomodarse a sus cantos a la vez llorones y alegres, chillones y dulces, como el ajolote poblano, sazonado al mismo tiempo con chocolate y con ají. Me dispuse a olvidar al estilo Jalisco, pero aquellas tequilas y aquellos mariachis me hicieron llorar. Don Werther lloró e inmediatamente pidió una botella de tequila. «Le va a hacer mal», sugirió Renato. «¿Por qué? La mezcla de bebidas afecta el estómago». Don Werther lo miró con lástima. ¿Qué importancia podía tener la digestión en esos momentos casi finales de su vida? Al cabo de una media hora, después de ingerir los últimos bajativos y los últimos sorbos de café, ordenó a sus musicantes que le siguieran hasta el borde del río. El Ches Renato, como todo establecimiento de primerísima categoría, tenía a su disposición un río caudaloso, vagamente similar al Rin, al Oder, al Vístula y al Danubio. Ahí clavó su mirada al fondo de las aguas. Fue un momento inolvidable. Antes de saltar al abismo, sacó de su bolsillo por centésima vez el retrato de Lisolet y lo besó. Luego se detuvo, no por cobardía o miedo a la muerte, sino por euforia. Recordó que antes de morir debía despedirse de todos sus amigos, y haciendo una señal a sus músicos, se encaminó, seguido por ellos, al gran salón iluminado en el cual todos estaban bebiendo. Me brindó con su copa al mirar mi tristeza, pero ya estaba escrito que a medianoche perdiera su amor. Al entrar a la sala, ofreció en alta voz para todos los consumos hasta la madrugada y fue recibido con gritos y exclamaciones de triunfo. «Werther, Werther, ¿es tu día? Sí, mi último día. ¿Te vas de viaje? Tal vez para siempre. ¿Te vas a Europa? Y quizá más lejos». Perdiendo las esperanzas de ser comprendido, se refugió en un rincón a beber whisky, comer canapés de centolla y llorar suavemente mientras todos cantaban siguiendo torpemente a la orquesta. «Ay, pajarillo, gorrincillo, pecho amarillo». Al amanecer, sus mejores amigos lo llevaron a su casa, depositándolo en su cama, y a la tarde siguiente volvió a bañarse en agua caliente y a vestirse de riguroso luto. Esta vez, sin embargo, no se dirigió al Ches Renato, sino que tomó un taxi, ordenándole que siguiera sin detenerse hasta llegar a la orilla del mar.
Su programa consistía en reproducir con melancólica exactitud el itinerario de su inolvidable luna de miel con Lisolet, volver a comer en los mismos restaurantes, a beber en las mismas boîtes y pasear por las mismas playas a la luz de la luna. Todo esto antes de morir en forma ya absolutamente definitiva. Así, al llegar al Excelsior Copacabana Bellevue, buscó exactamente la misma mesa en que se habían sentado años atrás y pidió exactamente el mismo menú. Entrada de langostinos con salsa meunier, una crema de espárragos y un consomé de ave. Un entrecot a la jardinera y un filet mignon champiñón a la Très Vieille Coquette. Una copa Negú y una supreme de frutilla con crema. Un café de Bolivia y otro de Afganistán. Vinos del Rin, Borgoña y Burdeos. Anisette, Veuve, Charcot y Pernod, Parés à la mode de Cannes, dejando intactos los platos y las bebidas que correspondían a Lisolet e ingiriendo con metódica y romántica voracidad todo lo que le correspondía a él mismo. Enseguida bajó al Cobó y luego de beber y no beber innumerables y perfumados bajativos, empezó a bailar discretamente con la sombra o el hueco de su bien amada, ante la estupefacción de los mozos y de los ejecutantes de la orquesta. Luego bajó a la playa y se paseó balbuceando frases y palabras de amor al imponderable e invisible espectro de Lisolet, hasta que el cansancio lo obligó a regresar al hotel y a acostarse nostálgicamente en su cama y a dormirse, bañado en melancolía. Así continuó inefable peregrinación, despedida interminable de todas las cosas de este mundo. Cuando miraba el sol pensaba, adiós sol, muy pronto no volveré a mirarte nunca más. Y cuando miraba la luna, sus pensamientos eran casi idénticos, o al menos muy similares. Lo más difícil era despedirse de los alimentos y de las bebidas. Después de cada borrachera, su cuerpo le pedía para terminar un Tom Collins o un Gin Fizz. Y después de cada comilona, un caldo de cabeza o un huevo a la ostra, todo lo cual estimulaba una vez más su sed y su apetito, encerrándolo en una suerte de trampa gástrica, rueda sin fin que lo obligaba a posponer una y otra vez el instante de su suicidio. Por último, dominado por la vergüenza, se decidió a recorrer las armerías en busca de un revólver. Ya todos los sistemas silenciosos y románticos habían fracasado. Había tratado de ahogarse en el mar, encontrándose con la dificultad de la marea, que estaba sumamente baja, al punto que después de adentrarse 3 kilómetros en el mar, el agua le llegaba a las rodillas. Luego había intentado ahogarse en el lavatorio, pero un incontrolable instinto de conservación lo había obligado a sacar la cabeza fuera del agua, una y otra vez, justo en el momento crítico. Por desgracia, todas las armerías parecían estar sobre aviso acerca de sus propósitos, de tal modo que en ninguna de ellas querían venderle un arma. Probablemente sus amigos se habían encargado de prevenir a sus dueños, como también a los dueños de las librerías y farmacias, y en general de todos los lugares donde pudieran vender instrumentos cortantes. Así, no solo le fue imposible quitarse la vida, sino que ni siquiera pudo volver a afeitarse, ya que nadie accedía a despacharle una sola hojita Gillette. Finalmente, desgreñado, barbudo y desmoralizado, don Werther se dio a vagar, sin rumbo ni propósito, por los bajos fondos de la ciudad, bebiendo aguardiente y cerveza y comiendo embutidos y otras sustancias indigestas, en forma absolutamente desordenada, es decir, a cualquier hora del día o la noche. No se atrevía a presentarse en los lugares acostumbrados y tampoco tenía el valor de llegar a su casa. Por fin, después de muchas semanas de sórdido vagabundeo e ininterrumpida borrachera, todo empezó a confundírsele. El tiempo, los lugares y la gente. Iba y venía como impulsado por la corriente, en medio de un océano de ruidos, de pasos y de botellas, llegando a olvidarse de dónde venía e incluso dónde estaba. En uno de estos lapsos o lagunas mentales, se sintió bruscamente despertado por alguien que le propinaba fuertes golpes en la espalda. Al parecer, ambos se encontraban sentados frente al mesón de una sucia cocinería semidesierta. Bueno, vamos. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ya no se acuerda? Al mirar a su interlocutor, don Werther recordó no lo que el otro quería decirle, sino algo mucho más lejano y terrible. El hombre que tenía delante no era nada menos que su difunto padre. Tenía el mismo rostro, la misma barba blanca, los mismos ojos amados y aborrecidos,
el mismo aire de familia tan vivo y golpeante que parecía ser él mismo. Werther, brotado con muchos años más del fondo de un espejo. Vamos a ver eso que le dije. ¿Qué cosa? El revólver. Nuestro suicida se dejó llevar, como en los tiempos de su infancia. Recorrió detrás del que parecía ser su padre calles y callejuelas estrechísimas. Bajó y subió escaleras, atravesó plazas inverosímiles y tropezó varias veces con milenarios tarros de basura, para llegar por último a una especie de bodega abandonada al fondo de la cual se levantaba, o más bien se derrumbaba, un maltrecho bungalow. La puerta estaba abierta y ambos entraron. Ahí tuvo don Werther su segunda sorpresa al encontrar que el humilde recinto estaba amoblado exclusivamente con una parte de sus propios muebles, los 2 sillones de felpa, el sofá capitoné, el bulé del dormitorio, el secrétaire Reina Ana y 2 o 3 cuadros de familia que tenía colgados en su casa, solo que todo estaba enormemente deteriorado y los muebles estaban llenos de saltaduras y de manchas. El viejo se adelantó misteriosamente y abrió un cajón, sacando una enorme pistola calibre 8.333, que dejó encima de la mesa. Era un arma anticuada y exageradamente voluminosa, llena de adornos vegetaloides y de molduras decorativas. En el mango llevaba estampada con letras doradas la inscripción Lisolet. Esta pieza tiene para mí un incalculable valor sentimental, masculló mientras se acomodaba su precaria placa de dientes. La compré con el objeto de suicidarme hace ya más de 30 años. Una mujer que fue el gran amor de mi vida me había abandonado y pensé, todavía sigo pensando lo mismo, que no valía la pena seguir viviendo. Ella era un ángel de bondad y sensatez y yo era un monstruo de frivolidad. A veces pienso lo contrario, sin embargo, es decir, que el monstruo era ella y no yo, pero eso ha dejado de tener importancia. Debido a mi apremiante necesidad, estoy dispuesto a vendérsela en 45 escudos. Don Werther depositó silenciosamente los 45 escudos sobre la mesa. Suicidarse no es fácil, mi estimado amigo, prosiguió el viejo. Es un acto muy delicado y trascendental, que debe realizarse con gran estilo si se pretende revestirlo de algún significado. Yo no me decidí nunca a ejecutarlo, precisamente por eso, porque nunca encontré el momento adecuado para hacerlo. Pero permítame que me presente. Mi nombre es Werther Respaldiza, a sus órdenes. Ambos Werther se dieron la mano con inexpresable repulsión. El suicidio fue posponiéndose a través de los años, por los motivos más variables y contradictorios. Primero fue porque no tenía un arma adecuada. Cuando la obtuve, me asaltaron otros obstáculos o razones de índole imprecisa o subjetiva. Por último, empecé a enfermarme del estómago, circunstancia que me distrajo enormemente, centrando mi pensamiento de un modo creciente en el complejo mundo de la digestión. Andando el tiempo terminé por encontrar una nueva compañera. Esta vez mi elección fue motivada por causas quizás menos románticas, pero más realistas. No podía seguir soportando la comida de los restaurantes, debido a lo cual decidí contraer matrimonio, por primera vez en mi vida, con una dama que era una excelente cocinera. Luego enviudé. El primer Werther se puso bruscamente de pie, interrumpiendo el relato, y se guardó el arma en el bolsillo, preguntando a manera de despedida. ¿Dónde la consiguió usted? ¿La cocinera? No, la pistola. No tengo inconveniente en revelárselo. Me la vendió un viejo que se parecía a mí 20 años atrás en la suma de 4,50 escudos. Considerando la desvalorización de la moneda, no creo que le haya pedido a usted un precio demasiado caro. Y dice que era igual a usted y se llamaba exactamente como usted y yo, Werther Respaldiza. Y me contó la misma historia que le he contado, mencionando también un cuarto viejo del mismo nombre, un quinto viejo y un sexto viejo y un séptimo viejo y un octavo viejo. Al salir don Werther, afectado tal vez por el aire, empezó a vomitar. Luego sintió que todo giraba a su alrededor y cayó de bruces, durmiéndose enseguida de un modo tan profundo que a lo que parece no volvió a despertar. El segundo Werther, en cambio, o sea el viejo, se levantó como rejuvenecido y salió a la calle a su vez, pisando el cuerpo exánime del primer Werther. Detrás de él salieron los 6 viejos restantes, que estaban temporalmente escondidos, al parecer, detrás de uno de los armarios.
Todos se dirigieron al Chess Renato a gastarse los 45 escudos, o los 4 escudos 50, o los 45 centésimos, o los 4 centésimos y medio. Los billetes parecían haberse ido corriendo hacia atrás, como si todos los viejos hubieran heredado al revés unos de otros, o sea, los más viejos de los más jóvenes, y cada uno caminaba por su propio tiempo, sin toparse con los demás, encontrando cada uno su Chess Renato y su Renato cada vez más envejecido, y sus particulares violinistas, algunos sesentones, otros octogenarios, y los restantes espectrales o superespectrales. Las cuerdas de los violines de estos últimos eran tan delgadas y consumidas por el tiempo que semejaban telarañas y no emitían sonido alguno, y el canto debía adivinarse. Los mariachis callaron. Era el último brindis de un bohemio con una reina. Los 7 bebieron un tequila progresiva o regresivamente más deleterio e inexistente, y los 7 lloraron lágrimas apenas perceptibles, terminando por bañarse todos ellos en una ducha caliente, cada cual más tenue y difusa. En cuanto a la pistola, puede presumirse que quedó enterrada en el bolsillo del primer Werther, o sea, el último, oxidándose hasta su completa desintegración. José Edwards.